En este video hablaremos de las ecuaciones de la dinámica de fluidos. En concreto hablaremos de las ecuaciones de transporte de Reynolds, de las ecuaciones de continuidad, de energía y de cantidad de movimiento, que son las tres ecuaciones principales que utilizaremos a lo largo de este curso de mecánica de fluidos. Y de las ecuaciones daremos una breve introducción a las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones que se utilizan en la dinámica de fluidos computacional. Veremos que son ecuaciones bastante complejas, por lo cual simplemente daremos un repaso de estas ecuaciones, ¿no? Y bueno, antes de empezar vamos a ver algunos conceptos previos que son necesarios para entender todas estas ecuaciones. Bueno, hablaremos del volumen de control. Entonces, en el caso de un flujo de fluidos que tengo representado acá, volumen de control es una región del espacio que puede ser real o imaginaria y que puedo yo definir como siendo un volumen fijo o un volumen móvil. En nuestro caso vamos a suponer un volumen fijo. Este espacio esa región del espacio es un espacio a través del cual las partículas de fluido van a poder atravesar, ¿no? Entonces tendré flujo que entra al volumen de control y partículas que salen del volumen de control. En este volumen de control vamos a definir lo que es un campo de flujo. Bueno, el campo de flujo no es nada más que un conjunto de propiedades del fluido dentro de este volumen de control. Por ejemplo, variables que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, la densidad, puede ser la presión, la viscosidad, la velocidad en sus diferentes componentes, X, Y, Z, podría ser la temperatura, podría ser la masa, la cantidad de movimiento y todo esto. De manera general vamos a llamarle N a cualquiera de estas propiedades, ¿no? Una N mayúscula para hablar de una propiedad en general. Y estas propiedades, bueno, estarán en función de, por ejemplo, en el caso de la densidad, para dar un ejemplo, sería una función que depende de x, y, z, del espacio y del tiempo, de la ubicación dentro del volumen de control y también del instante en el que se analiza. Entonces será función de estas cuatro variables, ¿no? De las coordenadas espaciales, x y z, y del tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de flujo en régimen permanente o en régimen estacionario, permítanme esto, lo que nos referimos es que el cambio de una de estas propiedades, cualquiera de estas, no depende del tiempo. Es decir que, por ejemplo, en el caso de la densidad, la variación de la densidad no dependerá del tiempo y dependerá únicamente entonces de la posición del espacio, ¿no? De esas otras tres variables. Lo que significa esto es que si no existe cambio en el tiempo, bueno, esa propiedad es constante en un punto del espacio. Por ejemplo, yo me voy a este punto del espacio y si el flujo es permanente, bueno, en este punto todas las partículas que atraviesen por ese punto del volumen de control no cambiarán su valor de densidad, será siempre igual. Pero si al contrario yo me desplazo y me cambio a otro punto del espacio, bueno, tengo la posibilidad de tener otra densidad, ¿no? Y esa densidad nuevamente será constante para todas las partículas que atraviesen este punto. Bueno, entonces habiendo dicho esto, vamos a ver la ecuación de transporte de Reynolds. Lo que pretendemos con este video es que tengamos una noción intuitiva de estas ecuaciones. Esta ecuación de transporte de Reynolds nos habla de el cambio de una variable dentro de un espacio. Una variable cualquiera, es decir, una de nuestras variables, propiedades que deseamos estudiar, y el espacio en sí va a ser el volumen de control. Para entender este concepto vamos a hacer un ejemplo bastante más simple, en el cual vamos a analizar un espacio que será en este caso una ciudad y queremos conocer como variable de interés la población de esa ciudad. ¿Cómo podríamos proceder para calcular esto, ¿no? El cambio de esa variable, el cambio de la población respecto al tiempo, la tasa de variación poblacional? ¿Cómo tendríamos que hacer en una ciudad para determinar cómo cambia la población en esta ciudad? Tendríamos en primer lugar que ver qué sucede con contar las personas, ¿no? Tendríamos que contar más que todo la cantidad de personas que ingresa al territorio y la cantidad de personas que sale del territorio, ¿no? En una unidad de tiempo determinada. Eso medido en las fronteras. Entonces vamos a tener que medir en todas las fronteras la cantidad de personas que inmigra o hace inmigración o emigración. Entonces la velocidad de flujo de personas a lo largo de la frontera del país. Y bien, si queremos conocer lo que sucede dentro del país, dentro del territorio respecto a la población, tendremos que contar
los nacimientos y las muertes. En todo caso, la velocidad de nacimientos por día, por ejemplo, o por semana, y la cantidad de muertes. Los nacimientos, bueno, acá lo he representado como los puntos de nuevos habitantes que aumentan la población dentro de ese espacio, ¿no? Y bueno, las muertes serían estos representados en amarillo como decesos de personas que disminuyen la población. Y todo eso se da en el interior de este espacio, de esta región. Bien, habiendo entendido esto, yo necesito contabilizar esos 4 elementos para tener la tasa de variación, ¿no? De eso nos habla la ecuación de transporte de Reynolds, que es esta de acá. En sí lo que nos dice es que la variación de una cantidad, n, el cambio neto de esa cantidad respecto a por unidad de tiempo, será igual a lo que sucede, bueno, a esta integral, la integral del volumen de control de todo este elemento. En sí esto es la variación de esa propiedad, de esta cantidad, dentro de ese volumen de control, dentro de un volumen de control. Y bueno, sería no derivada respecto al tiempo para la tasa de variación respecto al tiempo, ¿no? Entonces, derivado respecto al tiempo. Y finalmente lo que sucede, bueno, de los flujos de esa cantidad en las fronteras, ¿no? En la superficie de control. Entonces, esta integral de superficie de control sería la suma de las fronteras. En nuestro ejemplo, bueno, esto sería la variación de la población en un determinado tiempo. Vamos a suponer un día, la cantidad de variación de población en el día, en un día dentro de ese espacio. Esta integral tendría que ver con la cantidad de las cosas que suceden al interior de ese espacio, dentro de esa región, es decir, los nacimientos y las muertes, en este caso diarias, por esa unidad de tiempo. Y acá tendríamos las salidas y las entradas diarias, ¿no?, de personas a lo largo de las fronteras. En este caso, esto también ya está convertido en una tasa respecto al tiempo. Bueno, acá ya no hay derivada respecto al tiempo porque en el término de velocidad tengo una derivación respecto al tiempo. Entonces ya está implícito acá dentro, ¿no? Entonces de eso nos habla la ecuación de transporte de Reynolds. Nos permite encontrar el cambio neto de cualquier propiedad, contando lo que sucede al interior, la generación o desaparición de esa propiedad dentro del volumen de control y los flujos a través de las fronteras. Bien, vamos a hablar ahora de la ecuación de continuidad. Esta ecuación básicamente expresa la conservación de masa en un volumen de control. Entonces, tengo yo acá un conducto, este es mi volumen de control, y bueno, lo que esto nos expresa es que la masa que ingresa, la masa en el punto 1, M1, será igual a la masa que sale por este extremo, M2. Nosotros vamos a expresarlo más que todo en función de flujo, es decir, el flujo másico de ingreso, cantidad de masa que ingresa por unidad de tiempo, y la masa que sale en el mismo instante de tiempo. Bien, si partimos de acá, de igualdad conservación de masa, la masa que ingresa es igual a la masa que sale. En este punto tendríamos, bueno, la masa que ingresa sería la densidad por el volumen, ¿no? En ese punto. El volumen siendo representado este volumen marcado en azul. Y en el caso, en la parte 2, tendría la densidad de este punto, del lado 2, por el volumen que sale. En este caso sería, bueno, este volumen 2. Si los desarrollo, esto será, bueno, área 1, distancia 1 por el volumen 1 y área 2, distancia 2 para el volumen 2. Esto sería entonces conservación de masa. Si yo lo que quiero es conservación de flujo másico dividido en el tiempo, solamente tendría que dividir todos estos términos en el tiempo y bueno, básicamente la distancia se convertiría en velocidad y la distancia 2 en velocidad 2. Con esto habría obtenido la ecuación de continuidad o conservación de flujo másico en el volumen de control. Si aparte la densidad es constante, es decir, tenemos un líquido, estos dos valores serían iguales, la densidad en el lado 1 y en el lado 2 serían iguales, y se podría simplificar dando una ecuación más sencilla, ¿no? El producto del área por la velocidad, tanto en el lado 1 como en el lado 2, son iguales. Y bueno, esto es igual al caudal, ¿no?, que definiremos como flujo volumétrico, volumen por unidad de tiempo. Teniendo en cuenta esto, y vamos a ver cómo se podría encontrar esa ecuación de continuidad, la misma ecuación, a partir del teorema de transporte de Reynolds. En este caso, la variable propiedad que quisiéramos estudiar sería la masa. Bueno, tenemos que calcular este término eta, que se define como
la propiedad por unidad de masa. En este caso, bueno, nos daría 1. Y entonces, todo ese término, la variación de la propiedad respecto al tiempo, será la variación de masa respecto al tiempo. Este término hemos dicho que representaba la generación de esta propiedad en el volumen de control. Bueno, sería la generación de masa dentro del volumen de control. No existe tal generación de masa, ¿no? En un sistema donde no tengo fuentes de masa o de generación de masa, eso no se da, eso da simplemente 0. Y eso sería los flujos de masa a lo largo de las superficies de control, de las fronteras del volumen. Bueno, este término lo vamos a escribir acá. Sabemos que eta es, bueno, según esta definición, 1, entonces nos quedaría esto. Ahora, si tomamos en cuenta que aparte el flujo es estacionario, es decir, que no depende del tiempo, la variación de masa respecto al tiempo, esto sería 0. Esto se igualaría a 0, ¿no? ¿Qué significa esto en términos más legibles? Que el flujo a través de las paredes de los bordes de ese volumen de control, la integral, bueno, la sumatoria de todos esos flujos, dan 0. Eso, bueno, nos lleva a un equilibrio en el que todos los flujos que ingresan son iguales a los flujos que salen. Y eso es lo que está escrito acá, dicho, ¿no? Esto es un flujo másico, densidad por velocidad por área. Esto tiene unidades de kilogramos, bueno, unidades de flujo másico, que llamaríamos M1. Y esto, bueno, sería el flujo másico en el lado 2, en la salida, ¿no? Entonces, flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Bueno, vamos a hablar ahora de la ecuación de Bernoulli. Esta es una ecuación que expresa la conservación de energía, energía mecánica para un fluido en movimiento. Bueno, acá, para entender esta ecuación de Bernoulli, vamos a partir de unos términos de energía mecánica. Acá tenemos la energía potencial, masa por gravedad por altura, en este caso z, que representa la altura, y la energía cinética, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que he escrito acá es el término de trabajo externo realizado por la presión. Entonces, presión por área es fuerza y fuerza por distancia es trabajo externo. En este caso sería el trabajo realizado por la presión, ¿no? Que actúa en el exterior de este volumen de control. Ahora bien, si yo divido esta ecuación de energía entre el volumen, 1 entre el volumen, aquí voy a tener lo siguiente. Esta área por esta distancia, bueno, en la sección transversal acá por una distancia d, que sería la distancia que recorre una cantidad de masa que ingresa al fluido, eso daría un volumen, ¿no? Este va a simplificarse con este volumen. Quedaría solamente la presión. Acá me quedaría, bueno, masa sobre volumen, densidad, y lo mismo acá, se convertiría en densidad. Bueno, eso, haciéndolo tanto en el punto 1 como en el punto 2, va a darme este término de acá. Si yo ahora a esta ecuación, que se conoce como la ecuación de Bernoulli en su forma más sencilla, la divido ahora entre la densidad y por la gravedad, es decir, entre el peso específico, lo que tendría es, bueno, presión sobre densidad por gravedad, que es peso específico. Esto se simplificaría, quedaría solo z. Y bueno, haciendo esa división en todos los términos, llegaría a esta ecuación, que es una ecuación, básicamente, una forma alternativa de la ecuación de Bernoulli. Al haber dividido entre, bueno, si nos damos cuenta, al haber dividido entre volumen y luego entre densidad por gravedad, lo que hemos hecho es dividir finalmente en la energía entre masa por gravedad. Hemos dividido la energía entre el peso, de hecho, del fluido, el peso de un fluido que va ingresando y saliendo en un instante de tiempo determinado. Entonces, esto es la expresión de la ecuación de energía, de la ecuación de Bernoulli. Entendiendo esto, vamos a ver que la ecuación de Bernoulli, bueno, representa energía por unidad de peso, ¿no? En este caso, bueno, este término es el que salía de la energía cinética por unidad de peso, la energía potencial por unidad de peso, y la presión la podemos considerar como energía elástica por unidad de peso, este término de presión. Bien, si vemos las unidades, vamos a ver que la energía se puede representar en joules, que es newtons por metro, y el peso, bueno, en unidades de fuerza, ¿no? Newtons. Esto se simplifica y las unidades de esta ecuación son metros. Esto es algo interesante, porque esta es una ecuación de balance energético, pero expresada en, bueno, energía por unidad de peso.
A esta cantidad se le da diversos nombres y eso puede causar a veces confusión. Y bueno, se suele llamar cabeza a estas cantidades, o carga, o altura hidráulica, o simplemente también gente que la llama energía. Nosotros vamos a referirnos, cuando hablamos de ecuación de energía y de la energía de un punto, bueno, a estos términos de energía dividida por unidad de peso. Bien, entonces la ecuación de Bernoulli no es nada más que una ley de conservación de energía, bueno, en donde todo este elemento es una energía por unidad de peso, y esto sería la energía 2, la energía de un punto 2 y energía de un punto 1, conservada, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablemos de energía nos vamos a referir a este término, ¿no? Energía por unidad de peso. Entonces cuando yo hable de energía será, bueno, con unidad de peso. Otra forma de entender la ecuación de Bernoulli es según esta definición, ¿no? La ecuación de Bernoulli también nos dice que a mayor velocidad de un fluido existe menor presión. Eso lo podemos entender acá. Porque, bueno, dado que esto es un balance de energías y esta energía es igual a esta otra, la energía 1 es igual a la energía 2, y se mantienen constantes, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la velocidad 1 aumenta? Este término aumenta. La energía tiene que mantenerse constante y la velocidad está aumentando. Entonces, alguno de estos dos términos tendría que disminuir, ¿verdad? Por lo general, la altura no cambia en los sistemas mecánicos o en los sistemas de tuberías, no existe mucha variación de altura. Lo que se va a dar más que todo es una variación de presión, entonces la presión va a disminuir. Entonces, cuando incrementa la velocidad, en el caso donde no tengamos mucha variación de altura, bueno, lo que va a pasar es que la presión disminuye. Y eso es una consecuencia directa de esta ecuación de Bernoulli, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de la ecuación de energía, que es una versión más completa de la ecuación de Bernoulli. Bueno, la ecuación de Bernoulli nos decía que la energía del punto 1, energía por unidad de peso, voy a recalcar, y la energía del punto 2 eran iguales, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es incorporar otros elementos que pueden aportar o retirar energía del sistema hidráulico, como por ejemplo el trabajo efectuado por algún tipo de máquina o dispositivo, como bombas, turbinas, compresores o motores hidráulicos. Y lo que serían las pérdidas de energía o pérdidas debidas a la fricción viscosa, a fuerzas friccionales viscosas, ¿no? Causadas por la viscosidad de los fluidos. Y simplemente un pequeño apartado será que vamos a tener cuidado con el signo. Entonces, cuando esos términos estén del lado derecho de la ecuación, y todo lo que cause pérdida de energía en el fluido, del fluido, será tomado en cuenta como con signo positivo. Entonces, es decir, la pérdida por fricción viscosa, las turbinas y los motores hidráulicos que consumen energía hidráulica serán, bueno, de signo positivo. Y al contrario, con los elementos que aporten energía al fluido, es decir, las bombas y los compresores que aumentan energía al fluido, bueno, tendrán signo negativo cuando estén escritas en el lado derecho de la ecuación. Y cuando pasen al lado izquierdo, bueno, estos dos serán elementos positivos, ¿no? En general, ¿no? Y bien, ya que hemos dicho que a esta energía por unidad de peso se la conoce con tantos nombres, cabeza, carga, altura hidráulica o energía, se puede dar lo siguiente. Hay términos que, bueno, que pueden causar confusión, pero básicamente son derivados de este fenómeno. Se puede llamar, por ejemplo, cabeza de bomba a la energía por unidad de peso generado por una bomba, ¿no? A este término, si me refiero a una bomba. O por ejemplo se habla de pérdida de carga, que sería este término de acá, bueno, dado que la ecuación está en términos de carga, ¿no? O lo que se llama altura de bomba, ¿no? Este mismo término en forma de altura, cabeza o pérdida, o bueno, cualquier combinación que pueda existir entre estas palabras con estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas posibilidades, simplemente hay que estar atentos. Bien, vamos a hablar ahora de la ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, esta es la ecuación de cantidad de movimiento. Básicamente es la segunda ley de Newton aplicada a los fluidos. Para entender esta ecuación vamos a hacer un ejemplo bastante más sencillo, en el que vamos a pensar en una camioneta que se desplaza a través de una ruta donde va a ingresar con velocidad V1 en este punto y bueno, saldrá con una velocidad diferente V2 en este otro punto.
Diferente porque ha cambiado de dirección. Entonces, ¿qué tuvo que haber sucedido con la camioneta para que esta cambie de dirección? O cambie su dirección de velocidad. Bueno, habrá que haber girado el volante y haber ejercido una fuerza de fricción en los neumáticos respecto al piso y considerando todas las otras fuerzas, lo que ha pasado es que en neto ha habido una fuerza resultante o una sumatoria de fuerzas dirigida, bueno, por ejemplo, en dirección del eje de giro o en dirección del punto central de esta curva, fuerza centrípeta, que ha logrado, bueno, hacer que el vehículo gire, ¿no? Para calcular esta fuerza, ¿cómo tendríamos que proceder? Bueno, simplemente tendríamos que hacer que esta fuerza sería igual a la masa por la aceleración, ¿no? La aceleración como variación de la velocidad respecto al tiempo. Y en este caso la fuerza la calcularíamos como velocidad final, velocidad 2 menos velocidad 1 sobre el delta t. Y esto nos daría la fuerza en este escenario. Bien, si analizamos esto para un caso de fluidos, bueno, lo vamos a hacer de manera sencilla. Esto sería así. Simplemente voy a deshacerme de este vehículo y lo que vamos a hacer ahora es asumir que este conducto o este camino es ahora un conducto para un fluido. El fluido ingresa con velocidad v1 y sale con una velocidad v2 diferente. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, algo muy similar. Una fuerza neta tendría que actuar sobre el fluido para que cambie de velocidad. Y bien, entonces, bueno, sería esta de acá, ¿no? Sería básicamente igual. Si consideramos que el fluido que ingresa tiene una masa y también sale con la misma cantidad de masa, esta ecuación es válida. Lo vamos a reordenar. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Al término de masa por unidad de tiempo, que sería el caudal másico, lo vamos a reescribir como densidad por caudal. Esto ya lo habíamos visto en la ecuación de continuidad. Y finalmente ese término, bueno, velocidad 2 menos velocidad 1 sería esa diferencia de velocidades. Y esa sería la ecuación de la fuerza que cambiaría en la dirección de este fluido en movimiento. Y bueno, esta ecuación es de hecho similar a esta otra. ¿Y cómo es que se parecen? Veamos. Acá tenemos el término de la densidad que se está repitiendo. Tenemos acá un caudal, que en este caso aparece aquí. Si recordamos que era igual el producto de la velocidad por el área, es un caudal. Bueno, si el área es pequeña, dará un caudal pequeño, ¿no? Un diferencial de caudal. Pero al momento de integrarse, hacer la integración, esto va a generar un caudal, de hecho. Y este término, V2 menos V1, es el que aparecería acá. Bueno, a ver, para aclarar. Este término, velocidad 2 menos velocidad 1, esto es la sumatoria de velocidades a lo largo de la frontera del volumen de la superficie de control. Si este es lo que estoy analizando, mi volumen de control. Bueno, ¿cuántos flujos se dan a lo largo de las superficies de control? Existirá a través del flujo. Velocidad 2 que sale y velocidad 1 que ingresa, ¿no? Entonces, la sumatoria de estos flujos, bueno, será V2 menos V1. Y eso, bueno, sería acá la integración de velocidad. Es una sumatoria de velocidades por estos términos. De algún modo, esta sumatoria es igual a esta sumatoria en esta ecuación. La sumatoria de la velocidad. Bien, habiendo entendido eso, básicamente la ecuación de cantidad de movimiento nos permite calcular la fuerza que es capaz de cambiar la velocidad de los fluidos, ¿no? Las fuerzas que se deben a los cambios de velocidad en el movimiento de los fluidos. Otra forma de encontrar esta ecuación de cantidad de movimiento, bueno, es partiendo de la ley de transporte de Reynolds, ¿no? Donde la variable n, la propiedad que nos interesa analizar, es la masa por la velocidad, que se conoce como cantidad de movimiento lineal o momento también se lo conoce como, y se simboliza por la letra p, que va a ser un vector. Si calculamos la variable eta, que es la propiedad por unidad de masa, básicamente esto se anularía y nos daría simplemente la velocidad. Bien, si yo reemplazo, entonces cuál es la variación de la propiedad p en el tiempo, es lo que quiero encontrar. Esto sería igual a la generación de, hemos dicho que este término era la generación o desaparición de esa propiedad en el volumen de control. Bueno, al igual que con la masa, no se da generación de cantidad de movimiento ni desaparición de cantidad de movimiento dentro del volumen de control.
salvo que estemos en una turbina, en un álave, en una bomba, que eso sí genera cantidad de movimiento, incrementa la cantidad de movimiento en el volumen de control. En un conducto donde no existe una maquinaria, bueno, esto no se da, no existe incremento de velocidad ni de masa dentro del volumen de control. Simplemente nos queda este término donde eta es igual a la velocidad. Reemplazo estos términos y bueno, encontraría la expresión que tengo acá. En este caso, vamos a ver que la derivada de P respecto a T, de la cantidad de movimiento respecto a T, bueno, será masa por aceleración. Esto sería fuerza. Esto será la fuerza en realidad que está causando lo que hemos visto, cambios de velocidad. Y bueno, esto ya nos queda como la ecuación que tenemos acá. Sin olvidar que estas cantidades, velocidad y área, son vectoriales. Para entender mejor este término, el producto entre el vector v y el vector de a, vamos a ver qué son estos, ¿no? El vector de a siempre es un vector perpendicular al volumen de control. Bueno, es un vector que siempre además apunta hacia el exterior del volumen de control. Eso es por definición del vector normal de superficie, de una superficie de control. Bien, acá en este caso, veamos este producto. Estos son los flujos son los flujos a través de la superficie de control. No hay flujo en estas paredes, simplemente habrá flujo de ingreso y salida en esta sección y en esta otra de acá. Analicemos esta primero. Velocidad 1 y el área 1. El producto vectorial de estos dos nos va a dar, bueno, dado que los vectores son opuestos en dirección, nos va a dar un valor negativo de caudal. Bueno, esto va a dar menos por el producto vectorial y el valor de caudal, que será el módulo, ¿no? Y en este caso, donde tanto la velocidad como el área o este elemento de área vectoriales están orientados en el mismo sentido, esto va a dar un valor positivo de caudal. En general, este producto vectorial, V por dA, que aparece en estas ecuaciones, va a darnos, bueno, un valor de menos el caudal en las entradas. Yo diría dq, ¿no?, para que tenga relación con el área. Y valor positivo de caudal en las salidas. Esto va a ser tomado, lo vamos a tomar como una convención. Y bueno, se va a dar siempre, ¿no? Entonces aquí en la entrada los vectores serán opuestos y esto dará negativo. Y en la salida los vectores serán paralelos y dará un caudal positivo. Con esto hemos llegado entonces a determinar esta ecuación a partir de la ecuación de transporte de Reynolds. Bien, finalmente hemos hablado de la ecuación de continuidad. Estas tres son nuestras ecuaciones importantes, ¿no?, las que vamos a utilizar. La ecuación de continuidad es igualdad de flujos másicos en su forma más general. Ahora, si la densidad es constante, podríamos simplemente simplificarlos y obtener una ecuación más sencilla, que sería conservación de caudal. Y la ecuación de energía es la que vamos a utilizar. En este caso, por la energía de un punto 1, o la cabeza del punto 1, o la energía por unidad de peso del punto 1, va a ser igual a la energía del punto 2, de un punto 2, más lo que pueda aportar, bueno, los dispositivos como máquinas, turbinas, bombas, y finalmente las pérdidas causadas por fricción o fuerzas viscosas. Y finalmente, bueno, la ecuación de cantidad de movimiento, o también llamada momento, ¿no? Entonces, este valor, ¿no?, la masa por la velocidad. Esta, bueno, es una ecuación que nos dice, tiene esta expresión. Y de hecho, si tenemos en cuenta que la fuerza es un vector y también la velocidad lo es, esta ecuación se puede descomponer en tres ecuaciones, ¿no? Entonces puede descomponerse en un eje X, en un eje Y y en un eje Z. Por lo general, bueno, vamos a descomponerla en las direcciones, o en la dirección que más nos interese, y nos vamos a centrar en esa. Bien, habiendo dicho esto, yo creo que podemos ver lo que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones son estas de acá. Voy a dejar un momento para que las veas. Son ecuaciones que se ven bastante complejas, pero para dar un resumen bastante sencillo, básicamente se constituyen de una ecuación de continuidad, conservación de masa, ecuaciones de cantidad de movimiento o de momento,
En los tres ejes, bueno, están descompuestas, x, y z. Son ecuaciones largas, pero están básicamente una forma mucho más extensa de lo que hemos visto. Y la ecuación de energía.